Rápidamente sobre esta información que adelantábamos, este presunto ataque por miembros del grupo criminal, vamos a saludar al capitán Oscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo le va, comandante? ¿Ya llegaron al sitio en el transcurso de esta mañana? Sí, buenos días. Estamos ya trabajando en la zona. Me permito corregir un poco algunas expresiones que a lo mejor son un poco apresuradas. Nosotros todavía no queremos decir o afirmar taxativamente de que se trate de un ataque vinculado a grupos terroristas. Todavía estamos investigando eso y después de que tengamos todos los elementos objetivos para poder analizarlos, estaríamos o descartando o confirmando la vinculación con grupos, que también hay muchos otros grupos de criminales que a veces se quieren hacer pasar por los grupos terroristas para ciertos fines ilícitos. Y preliminarmente, ¿cuál es la información, comandante? ¿Cuáles serían los hechos que tienen ya registrados y reportados? Entiendo que la policía ahí de la zona es la que primeramente intervino a partir de una denuncia que se realizó. Sí, así mismo, es un peón de la estancia que se encontraba efectuando trabajos de campo, recordando de que nos queda por lo menos legalmente nos queda muy lejos del puesto policial, llamémosle, ¿verdad? Él tuvo un encuentro él refiere inicialmente aproximadamente 8 personas, de los cuales uno sería femenino, ¿verdad? Y que supuestamente se encontraban vestidos de para y portaban armas. Y le dijeron de que saque todos los animales y que no se acerque a la zona, ¿verdad? Ese es el reporte preliminar, ¿verdad? Hay que entender de que la persona que relata siempre ha pasado por una situación traumática, entonces eso hay que limpiar un poquitito, digamos, en forma objetiva todo el relato, qué objetivamente vio, qué no vio, que él deduce, que realmente a él le consta y todo eso para poder determinar el perfil de personas, por lo menos que con quienes tuvo contacto, ¿verdad? Claro, pero comandante, el peón refiere que estas personas ingresaron diciendo que eran del grupo criminal propiamente, o sea, según su relato, ¿ellos se identificaron de esa manera o eso tampoco lo refirió? No tenemos objetivamente ese relato así, de esa manera, ¿verdad? Pero no queremos todavía adelantarnos mucho porque tampoco queremos colocar en una posición complicada a nuestro testigo en este caso, ¿verdad? Por eso no queremos hablar demasiado al respecto de lo que nos pueda decir o no esta persona. Les diré que nosotros estamos investigando, es una zona que nos parece un poco desenfilada de la zona de acción en la cual uno podría esperar grupos terroristas, y habría que ver, ¿verdad? No descartamos ni confirmamos todavía hasta que tengamos todos los elementos objetivos de la investigación a disposición y posteriormente al analizado estaremos dando nuestro parecer al respecto. Y de momento entonces, comandante, quiero nomás insistir con ese parecer que podrían dar. ¿Qué es lo que se le va a recomendar a la gente ahí de la estancia? ¿Ustedes ya también van a estar instalados allí en las inmediaciones? Ya tenemos, digamos, nosotros estamos ya trabajando en la zona, ¿verdad? No quiero tampoco caer en el error de decir estamos haciendo esto o aquello puntualmente, porque eso afectaría obviamente la propia investigación y el propio procedimiento, ¿verdad? Pero ya estamos en la zona, por el momento diré solamente eso, y con el correr de las horas y los días seguramente tendremos un poco más claro el panorama de qué es lo que realmente sucedió y quiénes o a quiénes estarían vinculados a esta persona, ¿verdad? Que refiere este testigo. Ahora, el momento en el que toman como rehenes a estas personas o este peón específicamente, ¿cuánto tiempo se presume, comandante? Todavía es muy incipiente para decir eso. El relato de la persona habla de que aproximadamente a las 15 horas y que, no pasó mucho tiempo y él ya salió de ahí y se fue y comunicó eso a las autoridades. Comandante, respecto a lo que daba a conocer, pasando a otro tema, la familia Denis, ayer, el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿se sigue trabajando, comandante? Y te pregunto así directamente, ¿siguen trabajando para encontrarlo a Oscar Denis? Claro que sí, y no solamente a él, seguimos trabajando para encontrarlo a las tres personas que para nosotros siguen en carácter de secuestrados por este grupo terrorista, ¿verdad? No solamente al señor Denis, seguimos trabajando, ¿verdad? No vamos a dejar de trabajar, de hecho. Ahora, sí, adelante. Y el hallazgo que daban a conocer las hijas del ex vicepresidente, ¿cómo lo tomaban ustedes? Porque incluso conversando con diferentes compañeros de los medios de comunicación decían, esto pareciera hasta una paliza a la FTC, que cómo puede ser que unas mujeres son las que van y entran al monte y encuentran estas evidencias y la gente de la FTC no, que supuestamente peinó el lugar.
Bueno, justamente, ¿verdad? Celebro mucho que ustedes nos den la oportunidad y nos pregunten al respecto, porque primero para nosotros no es ninguna sorpresa lo que fue mediatizado, creo que el día de ayer y el día de hoy continúa todavía siendo mediatizado. Nosotros estuvimos ahí con ellos, en primer lugar. En segundo lugar, eso sucedió el día 1 de marzo, o sea, no fue ayer ni anteayer. A nosotros nos consta porque fuimos partícipes de esa situación de hallazgo de esos elementos. Ahora, que esos elementos tengan o no vinculación con los hechos relatados, nosotros nos reservamos, digamos, profesionalmente nuestra opinión, habida cuenta de que tenemos elementos que nos hacen ver como improbable que el relato sea: estuve desde el día 1 del secuestro hasta el día 5 del secuestro en ese lugar. ¿Por qué? Y porque nosotros también tenemos digamos, otras formas o varias formas en las cuales nosotros seguimos el rastro de nuestro personal desplegado, y desde horas después del secuestro hasta muchos días después del secuestro, varios grupos estuvieron prácticamente instalados en ese mismo punto. O sea, o muy cerca por lo menos, y cuando digo muy cerca estoy hablando de 50 metros, 70 metros nada más, ¿verdad? Del punto específico de la ubicación de una lata, por ejemplo. Entonces, difícilmente nosotros nos hayamos visto, y difícilmente también, conforme al relato del principal testigo, ellos no nos hayan escuchado, y el testigo pues dice que nunca él escuchó ni el ruido del helicóptero cerca, ni volando encima, ni personas caminando o patrullando alrededor. Sí. Y si no escuchó, entonces tal vez él esté confundido refiriendo que este sea el lugar en donde realmente estuvieron, ¿verdad? Hay que recordar también de que esa superficie boscosa no es que es una superficie boscosa totalmente virgen, ¿verdad? Hay de trabajo digamos, por ejemplo, a 150 metros de ese punto hay una parcela de marihuana que hoy en día ya está inactiva, por ejemplo. Sí. Entonces, basura va a haber nomás luego. Esas latas este tipo de latas nosotros encontramos por todos lados, ahí en el basura, llamémosle, encontramos en todos lados, ¿verdad? Acá lo que se suma es que el testigo dice: no, acá yo estuve. Pero es un poco, hay que entender un poco que el testigo también puede continuar confundido. Estuvo confundido los primeros días, y eso no quiere decir de que hoy en día se haya eliminado totalmente esa confusión en él, porque ha pasado por una situación muy traumática, hay que entender eso. Entonces, para precisar, comandante, ¿ustedes acompañaron en esa incursión en particular a las hermanas Denis? Nosotros estuvimos revisando toda esa evidencia con ellos, ¿verdad? Por eso a nosotros nos consta en forma personal, ¿verdad? Pero el propio comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna estuvo con ellos ahí. Por eso quiero precisar nomás, comandante, porque ayer ellas mencionaban que entraron solas prácticamente a ese sitio. Por eso pregunto, ¿ustedes las acompañaron hasta ese punto o después recién como que son convocados también allí? Cuando particularmente las señoras empezaron a entrar al monte, tenía, por decirlo así, la escolta ahí atrás mismo de ellos. Yo tengo también, digamos, creo que el derecho de decir que entiendo muy bien la posición de la familia y comparto con ellos todos esos aspectos, siempre estamos en comunicación con ellos. Pero hay que entender que a veces también, ¿verdad?, algunas expresiones a lo mejor no refieren exactamente lo que sucedió, no porque no lo quieran decir de esa manera, sino que a lo mejor porque involuntariamente se olvidaron de mencionar eso. Bueno, comandante, le agradecemos mucho por atendernos, muy gentil como siempre, y quedamos atentos a los últimos trabajos que sigan realizando y que se puedan comunicar. Sí, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Capitán Oscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, hablando de estos dos temas. Por un lado, el trabajo realizado por la familia Denis, y que dice la FTC estuvo acompañado de ahí detrás de ellos, tienen escoltando a las hijas del ex vicepresidente, y además también confirmando el comandante el ataque que se dio a una estancia, al menos la visita de unos desconocidos armados en ese predio. Por ahí. Que dice él no quiere confirmar todavía que se trate del grupo criminal. Así es, salimos de este tema rápidamente, saludamos ahora a la doctora Rosana González, secretaria del